Hori y Miyamura se encuentran caminando después de haber hecho las compras. Hori agradece a Miyamura por ayudarla y comenta la mucha comida que tiene que comprar últimamente, esto debido a que Sota ha estado comiendo mucho. Miyamura solo responde que Sota está creciendo muy rápido, para luego continuar caminando hasta toparse con un cartel que le llama la atención, y no es por el producto, sino más bien por la persona que está en él, ya que Hori comenta lo popular que es la estrella de ese cartel. Miyamura está de acuerdo con las palabras de Hori y comenta que últimamente a esa persona se le ve muy seguido en la televisión. Es aquí cuando Miyamura hace un comentario respecto al estilo de cabello de las personas, ya que comenta que siente una extraña sensación al estar con chicas que tienen el pelo corto, y esto lo argumenta con el hecho de que él tiene el pelo largo. Hori lo entiende cómo se sentiría vergüenza de salir con una chica de pelo más corto que él, por lo que se lo pregunta, y Miyamura le responde que más bien sería una sensación un tanto embarazosa, pero que ni él sabe, debido al tiempo que ha estado pasando con Hori que tiene el pelo largo. Hori al escuchar eso se queda pensando por un momento y le pregunta a Miyamura el cómo se vería ella si se dejara el pelo corto, dejando así con una expresión de sorpresa a Miyamura para luego continuar caminando, sin saber que justo unos metros atrás se encontraba cierta amiga de Hori que alcanza a reconocerla perfectamente, pero que no reconoce a la persona que camina junto a ella. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Horimiya, específicamente del capítulo número 4 del primer volumen, así que sin nada más que decir, disfrútenlo. Luego de haber hecho las compras, Hori regresa a su casa, con el pensamiento del por qué Miyamura no podía haberse quedado hasta después de cenar. Debido a que ese día él debía volver temprano a casa, por lo que no pudo acompañarla a su casa esta vez. Una vez dentro, Hori avisa que está de vuelta, y de forma rápida es recibida con un bienvenida a casa. Esto la sorprende un poco, ya que quien dijo esas palabras no fue ni más ni menos que su madre. Luego pasamos una cena con Sota, Hori y su madre en la sala, donde todos empiezan a hablar sobre Miyamura. Sota es el primero en hablar, y comenta que él a veces viene a jugar con él, lo cual sorprende un poco a la madre, pero dice que eso está bien, esto mientras Hori le da un masaje en los hombros. Y bueno, mientras Hori le da un masaje de hombros, su madre le pregunta si se trata de un chico de quien están hablando, a lo que Hori responde un poco confundida que sí, y eso hace que su madre piense que quizás se trata de algo más, por lo que le dice lo linda que es Hori, y que no sea tímida, y le habla sobre el tipo de persona que es Miyamura. Y bueno, todo esto mientras que en la mente de Hori piensa que su mamá está loca. A todo eso, Hori describe a Miyamura como un asesino de chaquetas negras, que suelen verse en las novelas de detectives, y vemos cómo ese solo comentario bastó para que la madre de Hori quiera hablar con él a solas. Hori al escuchar eso le pregunta qué es lo que hablaría con él, mientras termina de dar el masaje en los hombros. Ya con su madre toda relajada, Hori le pregunta si ella se encargará de la cena el día de hoy, a lo que su madre le responde que sí, que hoy ella preparará el curry, y Hori al escuchar eso en su mente solo se dice que eso es comida congelada, para luego preguntarle a Hori por el nombre de su asesino, o sea Miyamura. Hori de inmediato responde que es Miyamura, a lo que su madre le pregunta por su primer nombre, lo cual la deja pensando y dándose cuenta de que no sabe el primer nombre de Miyamura, acabando así la cena de su casa con Sota diciendo que no quiere zanahorias para su curry, y su madre diciéndole que de ninguna manera. Ya al día siguiente en la escuela vemos a Hori toda pensativa, preguntándose por el primer nombre de Miyamura, e incluso dándose cuenta de cómo Miyamura ha ido a su casa varias veces aún sin saber su primer nombre. Y para saber el primer nombre de Miyamura, Hori como primera opción decide verlo en la lista de estudiantes de su clase, pero para su mala suerte siempre los profesores la llevan una vez esta concluye, y por ende pasa a la segunda opción, que es preguntárselo de manera personal, pero rápidamente la descarta diciéndose a sí misma que de ninguna manera podría hacer eso. ¿En serio? ¿Es tan difícil ir y decirle a Miyamura? ¡Hola! Tengo una pregunta, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Qué? Pero bueno, cosas de Japón. Mientras Hori a sí misma se convence de que no puede hacer eso, vemos como en el fondo los chicos se preparan para la clase de educación física, por lo que deciden irse a los vestidores para cambiarse de ropa. Y a los vestidores, mientras los chicos abren lo que harán en educación física, vemos la opción número 3 de Hori, que es espiarlos hasta que alguien llame a Miyamura por su primer nombre, pero ninguno de los chicos lo hace, por lo que esta opción falla, y al final ella es descubierta. Y en la cuarta opción vemos como Hori se acerca a una profesora, o en este caso a la adscrita, o bueno, la persona encargada de la atención a los alumnos y profesores en ciertas tareas administrativas relacionadas con los cursos, para preguntarles sobre el nombre de Miyamura. Pero incluso antes de que Hori diga una oración completa, la profesora entra en pánico y empieza a sacar conclusiones erradas de lo que posiblemente le esté pasando a Hori, preguntándole con un estado de pánico si es que está sufriendo de abuso escolar o alguien le está molestando. Hori de inmediato responde que no, y le dice que se trata de Miyamura. La profesora al escuchar el nombre de Miyamura le pregunta si es que él le ha hecho algo,
a lo que Hori responde que no, y antes de que siquiera termine de decirle que solo quiere saber su primer nombre, la profesora rápidamente le dice que si acaso está embarazada de él, a lo que Hori le responde nuevamente que no, y le pide que por favor la escuchen. Pero bueno, esto no llega a ningún lado, por lo que la cuarta opción también falla. Y una vez Hori sale de esa oficina, se pregunta de manera interna el cómo puede ser tan difícil conocer el nombre de Miyamura, para luego toparse con Toru, el cual le pregunta si ya se va a casa. Pero Hori no le responde y en vez de eso decide preguntarle sobre Miyamura, pero ni termina de decir la pregunta y Toru se lanza a correr, diciéndole a Hori el cómo lo puede tratar así, ya que recordemos, él fue rechazado por Hori. Luego de esa escena tan rara, Hori decide encontrar el nombre de Miyamura en la lista de mejores estudiantes, pero recordando que Miyamura no es un buen estudiante, le es difícil a Hori poder encontrarlo. Mientras Hori ve las listas, Yuki aparece para saludar, y Hori al verla aprovecha para preguntarle sobre el nombre de todos los de la clase, a lo que Yuki responde que se sabe todos los nombres de la clase ya que ha estado un buen tiempo ahí. Hori en su mente se pregunta si acaso estará mintiendo, y Yuki le dice que apueste, y cuando Hori está a punto de preguntar, Yuki le interrumpe diciéndole que el otro día la vio haciendo las compras con un hombre, pero que no pudo reconocer su rostro, por lo que le pregunta a Hori si él es su novio. Hori al escuchar eso, un poco sobresaltada, le dice que no, y de manera nerviosa le miente diciéndole que es su primo. Yuki se lo cree, pero Hori en su mente se culpa a sí misma por haber mentido, y se dice que no puede hablar más de eso, por lo que decide escabullirse del lugar. Mientras tanto, Yuki le dice que había olvidado devolverle su cuaderno, por lo que lo saca de su bolsa y cuando está a punto de dárselo a Hori, ve como la misma ya se había echado a correr. Ya en casa, vemos a Hori toda deprimida, pensando por todo lo que ha pasado, ya que no solo no puede saber el primer nombre de Miyamura, sino que también tiene que lidiar con el hecho de que Yuki la haya visto junto a Miyamura. Mientras Hori se encuentra pensando en todas esas cosas, es interrumpida por su madre, quien le pregunta si es que acaso no le gusta el curry que ella preparó, a lo que Hori solo responde que es la tercera vez que van comiendo lo mismo. Y en eso su mamá le dice que se acerca el fin de semana, por lo que le pregunta si es que Miyamura va a venir, a lo que Hori responde que sí, lo cual hace emocionar mucho a la madre, y Hori solo responde que él no viene por ella. A todo eso, Hori llega a pensar que quizá Miyamura diga su nombre completo cuando este se presente, por lo que al fin lo sabrá. Esto hace que recupere los ánimos y que empiece a comer de manera rápida. Una vez llega el día de la visita de Miyamura, este es recibido por la madre de Hori y por Sota, y como era de esperarse, se pone todo nervioso a tal grado de que solo dice mucho gusto, mientras que en su mente piensa en lo joven que es la madre de Hori, al igual que se pregunta si es que Hori estará en casa. Y es la misma madre de Hori quien se encarga de responder esta pregunta, diciéndole que Kyoko salió de compras, por lo que vemos que la madre de Hori la nombró por su primer nombre. De igual forma le dice que Hori le ha hablado mucho de él, pero Miyamura casi no habla mucho ya que en su mente aún se está diciendo lo joven que es la madre de Hori. A todo eso, Miyamura recuerda que no se ha presentado, por lo que decide hacerlo, y es así como conocemos el primer nombre de Miyamura, el cual es Izumi Miyamura. Después de la presentación, la madre procede a llamarlo como Izumi-kun y le dice que es un lindo nombre, para luego decirle que le encantaría seguir hablando, pero que tiene que irse a trabajar. Eso Miyamura lo entiende y decide también irse a casa, pero la madre de Hori le detiene y le dice que no tiene que irse necesariamente. De igual forma Sota le dice que no se vaya. La madre de Hori lo voltea a ver y le dice que se siente hasta que Kyoko vuelva. De igual forma le agradece por la ayuda que les ha dado, a lo cual Miyamura responde que no es nada, acabando así la conversación entre ambos. Una vez acabada esa conversación, vemos una Hori toda frustrada, preguntándose dónde estaba su madre, a lo cual Miyamura responde que se fue a trabajar, a lo que Hori en su mente se dio cuenta del plan que tenía ella, y al igual que no estaba durmiendo cuando le dijo que quería hablar con él a solas. A eso Miyamura comenta que nunca nadie lo había llamado por su primer nombre después de la primaria. Esto hace exaltar un poco a Hori, por lo que le pregunta el cómo la había llamado, a lo que Miyamura solo responde que ella le añadió el kun, mientras que Hori se pregunta si es que en algún momento va a captar la indirecta que le está tratando de decir. Miyamura al ver la expresión de Hori le dice que ha estado actuando muy raro últimamente, contándole todo lo que hizo esta mañana, desde andar espiando en los vestidores hasta quedarse un buen rato mirando la lista de estudiantes, y Hori sin tomar en cuenta lo primero le dice que se malinterpretó, a lo que Miyamura le dice que en ese caso debe estar enamorada de algún chico, por lo que le pregunta si es verdad eso o no. Hori toda apenada le dice que no, y que en realidad lo único que quería saber era su primer nombre. A eso Miyamura se echa a reír, ya que no pensó que Hori llegaría a sufrir tanto por saber su primer nombre,
Incluso Sota se burla de ella, y Hori, para defenderse un poco, le dice que simplemente no podía preguntárselo de manera directa. Miyamura le pide un lápiz y empieza a escribir su nombre en un papel, mientras Sota sigue molestando a Hori. Una vez Miyamura termina, le entrega el papel a Hori, con su primer nombre escrito en él. Y ahora sí, por fin, después de tanto, Hori sabe el primer nombre de Miyamura, por lo que en su mente lo repite, y luego Miyamura le pide que se lo devuelva, ya que olvidó escribir la pronunciación. A lo que Hori le dice que sabe cómo leerlo, pero aunque ya lo sepa, puede que lo olvide. Miyamura le dice que de ser posible no lo olvide, y Hori únicamente le dice que ya lo sabe, por lo que comenzará a llamarlo así, de manera más seguida para no olvidarlo. Por lo que procede a llamarlo Izumi, de una forma un poco apenada, a lo que Miyamura solamente responde con un hola. Luego de un breve silencio, Hori lo golpea, preguntándole si es que no le suena raro, y también le dice que mejor le seguirá llamando Horimiya. Luego de eso, en su mente, Hori se dice a sí misma que Izumi le suena el nombre de chica, para luego preguntarle a Miyamura si es que él acaso sabía su primer nombre de ella, a lo que Miyamura de una le dice que si no es Kyoko. Y bueno, Hori cae toda abatida y frustrada, diciéndose a sí misma tonta. Miyamura, al ver la reacción, en su mente se dice que a pesar de que Hori es muy inteligente, a veces es un poco cabeza hueca. Luego pasamos a una escena donde ahora ambos se encuentran lavando los platos, y es cuando empiezan una conversación acerca de los nombres de Hori y de Sota. Y es donde descubrimos que el nombre de Kyoko es una fusión del nombre del padre de Hori, Kyosuke, y de su madre Yuriko, y que el de Sota únicamente fue escogido al azar, y al ser nombres que no tienen relación alguna, es más fácil de recordarlos. Y bueno, es aquí cuando Miyamura saca el tema sobre que Hori es muy parecida a su madre, y que incluso le dice que él también es parecido a la suya, por lo que Hori empieza a pensar que quizás su madre tenga parecido a un chico, al igual forma de que se imagina a Miyamura usando un vestido, por lo que le comenta si es que no querría usar un vestido, a lo cual Miyamura le saca de onda. En eso suena el timbre, Sota se encarga de avisarles y Hori piensa que quizá se trate de la paquetería, por lo que Miyamura, para escabullirse, decide ir en su lugar, e incluso firmará por ella. Hori trata de decirle algo, pero él se va rápidamente corriendo, por lo que en su mente le tenía planeado decir que solo estaba bromeando con lo de hace rato, aunque también piensa en lo que dijo de firmar por ella, como si él fuera un miembro de la familia. En eso se escucha una voz que Hori alcanza a reconocer.